cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Espero que ya para el domingo concluyamos esta enseñanza maravillosa que nos da aquí la palabra del Señor. El apóstol Pedro escribe esta carta y la escribe a los mismos hermanos a quienes les escribió la primera carta. Eran hermanos que estaban pasando por pruebas duras, habían perdido sus propiedades, casas, trabajos, negocios, familia, amigos, nacionalidad, todo, y habían tenido que salir huyendo y estaban viviendo en lo que hoy se conoce como Turquía. En el Asia, era el Asia Menor antes. Ahí estaba el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Eran pueblos que estaban ahí. Y estos hermanos se habían ido a refugiar ahí. Ahora Pedro les escribe para animarles en su primera carta. Y en la segunda carta, el apóstol Pedro ha sido informado por el Señor Jesucristo que pronto va a partir. Él va a morir pronto. Y por eso ahí en el capítulo 1, 12 y 13, les da, segunda Pedro 1, 12 y 13, les da el propósito de esta reflexión, de esta enseñanza. ¿Cuál es el propósito? Dice, recordarles todas estas cosas. Y les dice, sé que ustedes ya las saben. Y miren cómo les dice, me gusta mucho lo que dice aquí. Dice, ustedes están confirmados en la verdad presente. Ellos estaban firmes, estaban caminando, pero habían peligros a su alrededor. Habían pasado unos 3 o 4 años desde que Pedro les escribió la primera carta y ahora los peligros se avecinan sobre ellos. Entonces el apóstol Pedro les escribe esta carta para advertirles de estos peligros. Y por eso les dice en el versículo 12, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Pedro dice, el propósito es estarles recordando, enfatizando esto. Y luego, ¿qué les dice, mis hermanos? Dice, versículo número 13, tengo por justo que entre tanto estoy en el cuerpo, despertaros con amonestación. Luego les dice que el Señor les ha declarado que pronto va a morir. Y a mí me fascina, me encanta la actitud de Pedro ante la muerte. No sabemos cuántos días después de que escribió esta carta, Pedro murió. Pero no vemos un Pedro quejándose, lamentándose. No vemos un Pedro aquí preocupadísimo porque se va a morir pronto, no, al contrario. Vemos un Pedro que está pensando en la iglesia del Señor, motivando a la iglesia, animando a la iglesia, enseñando a la iglesia. Y él les dice, esta es mi máxima preocupación, que al partir yo, cuando me vaya de esta tierra, ustedes estén bien firmes y sigan firmes en su vida espiritual. Y lo mismo es la actitud de Pablo cuando escribe 2 Timoteo. Dice Pablo, el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Pablo dice, ya pronto me voy. Pero ¿qué dice Pablo? Pero yo me voy con Cristo. Me está reservada esa corona y yo voy a estar con el Señor. Ahora, mis hermanos, nosotros vemos la muerte con mucha tristeza, como algo terrible, y no es cierto. Debemos de cambiar esto. Este es el chip del mundo. Ese es lo que hemos aprendido de los paganos, de los impíos, de los que no tienen esperanza. Pero nosotros tenemos otra enseñanza en la Escritura. De tal forma que Pablo lo dice en 1 Corintios 15, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte, dice en victoria. O sea, la muerte es como un traguito de agua que nosotros nos tomamos y no termina con nuestra vida. Nosotros sencillamente pasamos de este mundo donde estamos acá a la patria celestial, a la casa del Padre. O sea, hermanos, la muerte es la puerta que nos introduce a la eternidad para vivir con Cristo y poder verlo y estar disfrutando con Él cara a cara. Ausentes del cuerpo, dice Pablo en 2 Corintios 5, presentes al Señor. Entonces, hermanos, miremos la muerte como la mayor bendición. Imagínense ustedes, estar libre de este cuerpo que duele, que tiene hambre, que tiene calor, que tiene frío, que tiene, que pica, que arde, que se enferma, que hay que acostarlo. Hermanos,
nos vamos con Cristo. Y allá estaremos libres de todo esto, del pecado, de todo lo malo a nuestro alrededor, del miedo, de todas las frustraciones. Todo eso se acabará. Por tanto, la muerte es la mayor bendición para los hijos de Dios. Filipenses capítulo 1. Pablo dice que partir para estar con Cristo es muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Por tanto, cambiemos el chip, hermano, por favor. Aprendamos más sobre la muerte. Yo creo que tenemos que predicar más sobre este tema profundamente. Ahora el apóstol Pedro dice, pronto el Señor me ha dicho que ya me voy con él. Y Pedro dice, yo estoy animado, estoy contento, estoy haciendo mi ministerio, estoy preparándome más y más, porque aquí estamos, dice, animándoles a ustedes. Y ahora, hermanos, en esta primera capítulo, Pedro va a decir dos cosas que son sumamente importantes. La primera cosa es que nosotros tenemos toda la capacitación de Dios, toda la preparación, todo el armamento para vivir vidas victoriosas. Eso lo dice en capítulo 1, versículos 3 y 4. Luego del versículo 5 al versículo número 7, el apóstol Pedro aquí dice, mis hermanos, que nosotros tenemos, fíjate bien, que poner toda diligencia y trabajar en coordinación con Dios, con el poder de Dios, con las armas de Dios, y mi diligencia, mi trabajo, para obtener la victoria. Y que Él quiere que nosotros llevemos ese tipo de vidas, incluso hasta llegar a una vida piadosa, como lo dice ahí en el capítulo 1, verso 7, a la piedad, dice. Añádanle, ¿qué dice? Afecto fraternal, y al afecto fraternal añádanle amor, el ágape. Ahora, hermanos, la meta nuestra como cristianos es que con el poder de Dios, no con mi poder, no con mis fuerzas, yo pueda vivir este tipo de vida victoriosa, piadosa, que mi carácter sea piadoso, que mis pensamientos sean piadosos, en una verdadera adoración a Dios, porque esa es la vida piadosa, es la vida de adoración, de entrega, de obediencia, de pasión por Cristo, de servicio a Cristo, de rendirnos a Cristo. Es la vida de oración, es la vida de la palabra, es la vida que Dios quiere que nosotros llevemos. Ahora, al final, el apóstol Pedro les dice, ¿por qué yo tengo que estarles recordando esto? Y entonces Pedro les dice, miren, nosotros no les hemos dado a conocer o no les hemos predicado todo esto siguiendo fábulas artificiosas. ¿Okay? Versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense que esta carta, segunda Pedro, es escatológica. Enfatiza mucho, una y otra vez, hermanos, la importancia de vivir el presente, pero enfocados en la eternidad. Y Pedro les dice que viviendo piadosamente con una vida entregada al Señor, vamos a tener una generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Ahora Pedro les dice, no les hemos dado a conocer esto siguiendo fábulas artificiosas. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Engañándoles, haciendo magia, tratando de tenerles dormidos ahí. No, dice Pedro, no. Y luego dice, mire el versículo número 20, y aquí quiero llegar porque esto hace conexión con el capítulo 2. Ahora vamos a ver por qué estoy repasando el capítulo 1 para hacer el enlace al capítulo 2, porque yo estoy convencido que toda esta carta es un pensamiento nada más, hermanos, un pensamiento de Pedro. Es llevar a la iglesia a ese recordatorio de la clase de vida que tenemos que llevar en el presente, enfocados en la vida que vamos a tener con Cristo en la eternidad. Ahora, ¿qué dice Pedro? Mire, dice, nosotros tenemos esta palabra profética más segura, versículo número 19. Tenemos también la palabra profética, dice, más segura. Y aquí usted encuentra, hermano, que esta palabra entonces, ¿cuál es la palabra profética? Es esta Biblia. ¿Y por qué le digo que es la Biblia? Miren lo que dice el versículo. Dice, a la cual hacéis bien en estar atentos. Atento, hermano, es estar preocupado por conocer más de la palabra de Dios. Estar atento quiere decir estar estudiando la Escritura.
¿Y qué dice? Que esta escritura, dice, es como una antorcha. Este es un símil, aquí hace una comparación entre la Biblia y una antorcha. Una antorcha, ¿se acuerdan? Era a lo que llevaba la gente antes en la noche. Allá en las montañas, cuando uno va a predicar, yo he ido mucho, puedo ver la gente allá de lejos viniendo con sus ochones. Y ahí traen el ocote encendido y ahí vienen alumbrándose con él. Ahora, la Biblia, el apóstol Pedro dice aquí que así es la Biblia, como esa antorcha, esa luz que está todo a nuestro alrededor lleno de tinieblas, pero la luz de la palabra nos ilumina. Y mira cómo dice, alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Dice, hasta que ustedes miren con claridad la vida, el presente, con claridad cómo tienen que vivir, cómo tienen que ser esposos, padres, cómo tienen que trabajar, cómo tienen que manejar su empresa. Y la Biblia dice, y ese lucero, que es Cristo, sea el que resplandezca en nosotros. Versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, se dan cuenta, está hablando de la Biblia, es de interpretación privada. Y aquí es donde viene el enlace que hace Pedro. Me encanta. Dice el versículo 21, porque nunca la profecía, lo que dice la Escritura, fue traída por voluntad humana. O sea, los hombres de Dios escribieron la Biblia, hermanos, pero no fueron pensamientos de ellos. Dice que fueron guiados, fueron, la palabra de Dios usa aquí, inspirados, llevados por el Espíritu Santo. Entonces, aquí tenemos los verdaderos profetas de Dios, llenos del Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo, revelados por el Espíritu Santo, para escribir sin error en los manuscritos originales lo que es la verdadera, auténtica palabra de Dios. Ahora entonces, hermanos, vamos al capítulo 2, que es el capítulo que tenemos para hoy. Dice, pero, ya se dan cuenta, ¿con qué comienza? No sé por qué pusieron ese capítulo 2, ese número 2 ahí. Eso nos pierde. Lo que está diciendo aquí el escritor son dos cosas. Uno, ustedes tienen que llevar una vida piadosa, crecer. Y quiero decirte una cosa, si usted mira, dice, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. La vida cristiana no puede ser estática y eso grábatelo en la mente. Tenemos que estar en un crecimiento constante o en un decrecimiento constante. A mí se me quiebra mi corazón, hermanos, y se lo digo sinceramente, ver la forma en que mucha gente vive su cristianismo hoy, sin ningún tipo de compromiso con Dios. Gente que yo comparto el evangelio con él. Hace poco vino un caballero aquí a hacerme un trabajito a la casa. Luego que entró y nos conocimos, ya nos saludamos. Le digo, yo quiero saber cómo está tu relación con Dios. No, sí, mire, que yo antes iba a la iglesia, que yo iba tal y recibí a Cristo, pero y todo mundo me sale con la misma excusa. Pero me he alejado, ya no sé qué pasó, mire, ya no voy, ya no oro, ya no he leído la Biblia. Óigame, no es posible que alguien que dice que conoce a Cristo haga eso. Entonces, tenemos que tener un crecimiento espiritual, pero también ese crecimiento está fundamentado en la palabra de Dios, en lo que estos santos hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, nos han enseñado en este libro que, como dice él mismo acá, es la palabra profética más segura para vivir. Hermano, no hay nada seguro en este mundo más que la Biblia, más que la Biblia. Ahora, ¿te das cuenta? Una vida piadosa fundamentada en la palabra de Dios que fue traída por el Espíritu Santo usando estos hombres de Dios. Lindo, ¿no es cierto? Me encanta. Ahora vamos a lo contrario. Pero, conjunción adversativa, ya te das cuenta. Yo les he dicho, un pero es un pelo en la sopa.
¿Y qué dice aquí? También hubo falsos profetas entre el pueblo. ¿Te das cuenta, hermano? Allá tenemos profetas verdaderos, inspirados por el Espíritu Santo, trayendo esa palabra profética más segura, que es la Biblia, ¿ah? Que es esa antorcha que nos alumbra, que nos ayuda a crecer en nuestra vida espiritual. Pero por otro lado también dice, pero hubo problema, porque ahí también hubo falsos profetas. Y aquí, mis hermanos, entramos al capítulo 2. Y yo he titulado y le he puesto como tema a este capítulo, la advertencia oportuna sobre los falsos maestros protege la verdadera iglesia del Señor Jesucristo. Te lo voy a repetir. ¿Cuál es el tema de este capítulo 2 que vamos a entrar a estudiar hoy? La advertencia oportuna. Mira, aquí Pedro dice, yo me voy, pero quiero advertirles estas cosas. Ya el Señor me ha declarado que pronto yo voy a morir, pero quiero dejarlos bien advertidos de esto. Entonces, ¿de qué se trata el capítulo 2? Lo repito, la idea central de este capítulo, la advertencia oportuna sobre los falsos maestros protege la verdadera iglesia del Señor Jesucristo. Entonces Pedro dice, aquí hubo profetas verdaderos, inspirados por el Espíritu Santo, que nos trajeron esta palabra segura, que es como antorcha que nos alumbra, que es la palabra verdadera que nos ayuda a crecer en nuestra vida espiritual. Pero también hubo falsos profetas. Mire cómo dice el versículo. Aquí contrasta entonces que los santos hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, que traían la verdadera palabra de Dios, con los falsos profetas. Mire el versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Hubo. Y aquí, hermanos, entramos al primer punto de esta noche. Ya les di el tema. ¿Se acuerdan cuál es el tema? La advertencia oportuna. Eso tiene que ver con todo el capítulo 2 de Pedro, de segunda Pedro. La advertencia oportuna sobre los falsos maestros protege la verdadera iglesia del Señor Jesucristo. Primer punto del capítulo 2. La advertencia oportuna sobre la realidad de la llegada de los falsos maestros. La primera cosa que Pedro va a hacer aquí, hermanos, es decirnos, señores, no tengan dudas, por favor. Falsos maestros vendrán, no tengan ustedes que pensar, no, van a venir los falsos maestros. Y aquí mire cómo dice la palabra, versículo 1. Hubo también entre el pueblo falsos profetas, entre el pueblo, como también habrá entre vosotros falsos maestros. Pedro dice, así como hubo falsos profetas allá en Israel, aquí el pueblo, hermanos, cuando dice el versículo 1, pueblo es el pueblo de Israel. Y ahí podemos pensar en una cantidad enorme de falsos profetas que hubo. ¿Se acuerdan que solo Jezabel, en tiempo de Acab, del rey Acab, que era un judío, tenía 400 profetas falsos de un ídolo llamado Baal y 450 profetas falsos de una ídolo que era femenino llamado Acera. Solo ahí 850 profetas falsos, que es cuando Elías les dice, ya vimos esa historia, solo yo he quedado, Señor, mira cuántos profetas falsos hay. Y la gente seguía estos profetas falsos. En el libro de Deuteronomio capítulo 13 y Deuteronomio capítulo 18, los cuales ustedes pueden leer esta noche o mañana allí en su casa, Dios advierte de la llegada de los falsos maestros. Deuteronomio 13 y Deuteronomio 18. Y Dios dice lo que hay que hacer con estos y cómo detectarlos. Ahí está, léalos. Ahora aquí dice, fíjense que en el griego esta es una sola palabra. Una sola palabra. La palabra es pseudoprofetés. Pseudo quiere decir falsos, mentirosos, que engañan. Y entonces dice, vendrán esos mentirosos profetas o profetas mentirosos. Y mire cómo dice Pedro, así como hubo, habrá. ¿Se dan cuenta?
Hubo en el pasado y no dudan que vendrán en el futuro, dice Pedro. Es segura la llegada. Por eso estamos hablando acerca de la realidad de la llegada de estos falsos maestros. Habrá. Hubo en el pasado, aquí usa dos verbos, uno en tiempo pasado y uno en tiempo futuro. Aquí dice el versículo 2, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá. Así como hubo en el pasado, habrán en el futuro. Yo creo, hermanos, que estamos viviendo en un tiempo donde esto ya es una realidad a todas luces. A todas luces. Y yo quiero que usted ponga atención a lo que Pedro dice aquí. Fíjese que es interesante, hermano, que Pedro aquí no va a decir cuáles son las falsas doctrinas de los falsos maestros. No va a decir qué van a venir enseñando, sino que va a hablar de sus características, cómo detectarlos, cómo estar atentos de esta gente. Cómo al ver a uno de ellos tú puedes decir, este falso profeta es un falso apóstol, es un falso pastor. No solamente con oír lo que está enseñando, sino también con verlo. Ahora, hermanos, aquí la palabra de Dios dice que vendrán falsos maestros. Y otra vez usa una sola palabra, pseudodidascalos. Y esta palabra enfoca que es una mentira ese maestro, pero el contenido también de su enseñanza. Didáscalos habla de una enseñanza, del contenido de una enseñanza de un maestro. Entonces, la pregunta que vamos a hacernos es, ¿estamos seguros? ¿Y cómo podemos saber esto? Bueno, porque ese verbo habrá está en futuro y es un indicativo. O sea, el modo indicativo, hermano, indica certeza. No duden que va a venir. No lo duden. Como una acción cierta. Hermanos, ¿cómo van a venir esos falsos maestros? Y aquí Pedro da tres características en cuanto a cuando ellos vengan. Tres características. Primero, dice, versículo número 1, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los resucitó o que los rescató, perdón, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Primera cosa, la palabra dice aquí que van a introducir encubiertamente. En otras palabras, la primera característica de estos maestros falsos que vendrán es que van a ser peligrosos, peligrosos. Fíjate bien, peligrosos. Porque cuando viene alguien a ti, a tu casa y te dice, mire, Jesucristo no era Dios, en ese momento tú le cierras la puerta y le dices, Señor, váyase, usted es un hereje. Cuando alguien llega a tu casa y te dice, no, mire, es que uno puede ser salvo haciendo buenas obras, usted le dice, váyase, usted es un hereje. Y entonces usted distingue. Pero cuando viene alguien cantando tus coritos con la Biblia bajo el brazo y te dice hermano y te dice aleluya, gloria a Dios, que Dios te bendiga. Hermano, ya eso te empieza a confundir. Cuando está en un púlpito y tiene una Biblia en la mano. ¿Ah? Y la Biblia dice que va a meter encubiertamente. Va a arrastrar hacia adentro. Eso es literalmente lo que está diciendo Pedro aquí, toda su mentira hacia adentro de la iglesia. Eso quiere decir encubiertamente. Van a arrastrar hacia adentro de la iglesia toda su falsa enseñanza. Y eso es peligroso. Cuando yo era niño, que iba a la iglesia y aún siendo joven, en el barrio todos sabíamos qué era iglesia. Por allá estaba la iglesia católica, la otra estaba la iglesia Testigos de Jehová, ya estaba el mormón y estaba la iglesia donde nosotros íbamos. Ya todos nosotros en la iglesia sabíamos que esas iglesias que estaban ahí, que son sectas, eran engañadores, eran mentirosos. Pero cuando viene otro que se para por ahí cerca y le pone Iglesia El Calvario o Ministerio Internacional tal cosa o Ministerio Apostólico y Profético, entonces ya tú dices, hombre, realmente estos son hermanos y empezamos a confundirnos porque no tenemos el conocimiento para detectar
detectar esas mentiras. Herejías destructoras. Dice la Biblia, eso es lo que van a tener. Y la palabra aquí quiere decir herejías que hacen pedazos todo, que destruyen, que matan. Esa es la palabra que está usando aquí el apóstol Pedro, hermano. Y fíjate que la palabra herejía aquí literalmente quiere decir elección, ¿sí? Alternativa. En otras palabras, ellos van a elegir qué quieren predicar. O sea, no es lo que dice la Biblia, no es lo que enseña la palabra. La palabra herejía que usa el apóstol Pedro aquí quiere decir elegir. En otras palabras, ellos van a decir, mira, a mí me gusta predicar de psicología en la Biblia, en el púlpito. A mí me gusta predicarle cosas bonitas a mis hermanos. Ya lo vamos a ver en el verso 3, como lo dice el apóstol Pedro. Entonces, ¿cómo van a venir? Camuflajeados. Serán lobos, y Cristo lo dijo, serán lobos vestidos con piel de oveja. Y fíjate que cuando Pablo está en Hechos 20, hablando con los hermanos de Éfeso, allá en Mileto, escucha cómo les dice. Me encanta cómo Pablo se los dice. Les dice, versículo número 28, estoy leyendo Hechos 20-28. Pablo ahora predicándole a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Les dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Versículo 29. Porque yo sé, dice Pablo, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Cómo le llama Pablo? Lobos, pero no vendrán como lobos, vendrán con piel de oveja. Pero su naturaleza será de lobos, rapaces, destructores, que van a venir a hacer pedazos la iglesia. Y mira cómo Pablo aquí les dice a estos hermanos, mira conmigo por favor, versículo número 30. Y de vosotros mismos, estoy leyendo Hechos 20:30, se levantarán hombres que hablen cosas perversas. En otras palabras, Pablo les dice, aún de ustedes mismos que son ahora ancianos, puede ser que se haya metido alguno ahí que no ha nacido de nuevo, y ese va a tratar de arrastrar, aún de ahí mismo, de dentro de la misma iglesia. Y por eso es que nosotros tenemos que estar atentos a estas cosas. Hermanos, este es un peligro terrible. Y en este tiempo, la mayor parte de iglesitas que se han levantado ahí en cada esquina, que cada uno compra su megáfono y pone sus sillas, ya es pastor, ya es apóstol, son sectas falsas, que ni saben de qué están predicando, ni saben, pero ni tan siquiera una regla de interpretación bíblica, no saben ni tan siquiera una regla de predicación de la palabra, no saben ni tan siquiera la historia de la Biblia. Pero ellos son pastores y están engañando y llevando al infierno a una cantidad enorme de personas. Pero como dice la Escritura, mis hermanos, serán peligrosos. Introducirán, dice, encubiertamente herejías destructoras. Segunda característica, mire conmigo, segunda de Pedro 2:2, dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. A mí me parece que Pedro ayer estaba escribiendo esta carta. A veces cuando yo leo estas cartas y yo estoy emocionado con esta carta, al estar estudiando, me apasiona. Y la he leído no sé cuántas veces, entre antier, ayer, hoy, leyéndola y leyéndola. Y cada vez me apasiona más. Cada vez me encanta más. ¿Sabe por qué? Porque Pedro escribe esta carta, hermano, como que si ayer se hubiera sentado a mandarnos esta carta. Mire cómo dice. Primero, esos tipos que van a venir, téngalo por seguro, serán peligrosos. Segundo, serán populares. Sus iglesias se van a llenar. Mire cómo dice el versículo 2. Muchos. Entonces, primera característica de esos maestros falsos que van a venir es que son ¿qué? Peligrosos.
Segundo, serán populares. Dice, muchos van a seguirlos. Muchos. Muchos seguirán sus disoluciones. La palabra seguirán aquí, dice, van a estarlos imitando y se van a someter a ellos. O ellos con su psicología y con su manejo de masas, porque ellos saben cómo manejar las masas. ¿Qué dice la Escritura, mis hermanos? Los van a controlar. Los van a controlar. La palabra sabe por qué los van a controlar. Y aquí está un punto importante. Mira el versículo número 2. Sus disoluciones. ¿Sabe lo que está diciendo aquí la Biblia, hermano? Y una de las cosas que estas personas van a tener es un libertinaje sexual tremendo. Lascivia, esa es la palabra que usa aquí. Son actos de conducta libertina, descarada y desafiante. Eso es. Se ha dado cuenta que casi todas esas iglesias son independientes. La persona la funda y es de él. Y él se le hereda a su hijo. Y cuando él se va, es su hijo el dueño de eso, porque son negocios realmente, más que iglesias, son negocios. Observe lo que está pasando. Y la mayor parte de estas personas están en pecados sexuales. Y mire cómo dice, seguirán sus disoluciones. La palabra disolución aquí, literalmente, es actos de conducta libertina, descarada y desafiante. Entonces, ¿cuál es el punto aquí, hermano? Dice, mira el versículo número 2, dice, ¿cuál va a ser el resultado de esto? El camino, que es el evangelio, va a ser ¿qué? Pisoteado, blasfemado. ¿Y no es cierto que es lo que usted escucha hoy? Para ser cristianos como estos pastores pisteros, para ser como estos. Y ahora, hermanos, el evangelio, como dice el apóstol Pablo, se vende como baratijas. Medran, esa es la palabra que usa Pablo. No somos como muchos que medran. La palabra medrar ahí es hacer negocio, botarlo, dar una oferta. Esa es la palabra, literalmente. Y luego tienen otra característica de esos maestros que seguro vendrán y que ya han llegado. ¿Cuál es la primera? Son peligrosos porque van a meter encubiertamente estas cosas. Segundo, son populares. Muchos los van a seguir. ¿Y sabe por qué los siguen? Porque ellos dicen, no, hombre, si mi pastor es así y si él también anda en lo mismo, pues aquí estamos bien todos. Entonces la gente sigue sus lascivias, sigue sus pecados sexuales, sigue en sus desórdenes. Pero tienen una tercera característica. ¿Cuál es esta tercera característica? Versículo 3, mire conmigo. Segunda Pedro 2:3. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¿Te das cuenta? Tercera característica. Primera, peligrosos. Segunda, populares. Y tercera, son pisteros. Todos completan las cosas. ¿Te das cuenta? Peligrosos, populares y pisteros. Mira cómo dice. Por avaricia harán mercadería de vosotros. Aquí la avaricia es un amor desmedido por el dinero. Hace poco un apóstol se divorció de su esposa y ahorita están en un pleito por ver quién se queda con los 120 millones de dólares que tenían en el banco. ¿Se da cuenta usted? Un pastor con 120 millones de dólares, con casas en todas las islas, comprando casas de millones. Oiga, mi hermano, eso no puede ser para un siervo de Dios. El dinero no es para eso. Pero en su iglesia incluso los asientos se vendían. Los que estaban ahí sentados alrededor de él, enfrente donde él predicaba, esos pagaban más caro. Era negocio. Y lo que tiene es un negocio. Y ahora su esposa fundó otro negocio también. Ahora, o su ex esposa. Ahora, ¿cuál es el punto, mis queridos hermanos? Mire cómo dice el versículo 3. Harán mercadería de vosotros.
La palabra mercadería aquí quiere decir literalmente viajar por toda la nación haciendo comercio. Esa es la palabra que usa Pedro, comerciar. O sea, usted va y compra mercadería y viene, por ejemplo, gente va a Guatemala y trae mercadería aquí y la vende. ¿Cuál es el propósito? Ganar dinero. Pues dice la Biblia, ese es el propósito, la motivación de estos falsos. Es enriquecerse, es llenarse la bolsa de dinero. Esa será su motivación. Su motivación será cómo sacarle el dinero a la gente, cómo meterle la mano a la bolsa y sacárselo. En vez de mirar a la persona como una persona que hay que respetarla, amarla, servirla, como una persona que necesita de Dios, que necesita ayuda, que necesita salvación, como una persona que necesita apoyo, sanidad, se mira como una persona con un signo de dólar en el rostro. La pregunta es, ¿cuánto le podré sacar a este? ¿Cuánto me puede dar este? Dice que harán mercadería de la gente. ¿Y sabe cómo van a hacer mercadería? Es que me fascina esto, hermano, es lo que digo, me emociona. Mira el versículo 3 dice, con palabras fingidas. ¿Se das cuenta? La palabra fingido en el griego es plastos. Plastos, de donde viene nuestra palabra plástico o plasticina. Algo que se puede moldear. ¿Te das cuenta? Los niños agarran la plasticina y empiezan a hacer un muñequito, después hacen un burrito, después hacen una mariposa. Los moldean. Entonces dice, estos falsos maestros van a moldear sus palabras para quedar bien con cada uno de estos y ver cómo le sacan el dinero. Qué linda es la palabra, ¿no es cierto, hermano? Es tremendo la Biblia. Y esto nos lleva al segundo punto. La advertencia oportuna sobre el final trágico y doloroso de los falsos maestros. ¿Te acuerdas cuál fue el primer punto que vimos? La advertencia oportuna sobre la llegada real o sobre la realidad de la llegada de los falsos maestros. O sea, Pedro dice, van a llegar. Y cuando lleguen, ¿qué les dijo? Van a ser peligrosos, van a ser populares y van a ser pisteros. Ahora Pedro les dice, pero vamos al segundo punto, la advertencia oportuna sobre el final trágico y doloroso de estos falsos maestros. Y aquí Pedro pone tres ejemplos en el Antiguo Testamento. Mira cómo van a terminar los falsos maestros. Dice así en el capítulo número 2, estamos en 2 Pedro 2. Al final del verso 3, Pedro advierte y le dice a su iglesia, cuidado, cuidado. Una pregunta que yo me he estado haciendo, hermano, y que no he encontrado una respuesta contundente y clara. ¿Eran cristianos estos? No, para mí no lo eran. Para mí llegaron a la iglesia, pero nunca se convirtieron. Ahora se pasaron al otro lado y son falsos maestros. Ahora, mira cómo dice el versículo número 3 al final. Sobre los tales. ¿Quiénes son los tales? Esos falsos maestros. ¿Qué dice? Ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Pedro dice, mire, sobre eso va a venir una condenación. Mire lo que les espera a eso. Que se den gusto ahorita con sus buenas casas, con sus mansiones, con sus casas con piscinas, con sus Rolls Royce, con sus aviones, con todo lo que ellos pueden comprar ahora. Porque cuando se vayan de esta tierra, lo que les espera es una condenación. Es el infierno eterno. Y Dios los va a juzgar mucho más. ¿Sabe por qué? Porque estos usaron su palabra y se metieron en su iglesia, escucharon el verdadero evangelio y lo rechazaron, y rechazaron a Cristo como su Señor y Salvador. Jesucristo en Mateo 7 termina el sermón del monte diciendo, muchos en aquel día me dirán, Señor, en tu nombre no hicimos milagros, no hablamos lenguas, no profetizamos, y les diré, nunca les conocí, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Muchos me dirán, muchos, dice el Señor.
les espera una condenación eterna. Y ahora Pedro les va a poner 3 ejemplos. Uno, el ejemplo de los ángeles que pecaron. Capítulo 2, verso 4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, esto fue la rebelión cuando Satanás se rebeló contra Dios. Ahora, hermanos, mire, ahí fue algo que todavía no está bien claro en la Escritura. Eso está lógicamente en Isaías 14, en Ezequiel, ahí está cuando Satanás se rebeló contra Dios. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, dice que cuando Satanás se rebeló, la tercera parte de los ángeles se los arrastró con él. O sea, de cada 3, 1 siguió a Satanás. Se dan cuenta que aún los ángeles, que son seres celestiales, tuvieron la oportunidad de tomar una decisión entre quedarse con Dios y serle fiel a Dios o seguir a Satanás. Y dice que ellos, la tercera parte de los ángeles, siguió a Satanás. Ahora, ¿cuál es el punto aquí, mi hermano? Mira, Satanás arrastró una cantidad de ángeles de diferentes estratos o autoridades, desde arcángeles hasta abajo ángeles. Pero, lógicamente, algunos son muy poderosos. Y la Biblia dice que Dios los tiene encerrados en el abismo. Probablemente el abismo es en el fondo, aquí en el centro de la tierra, en una llama de oscuridad. Y la palabra de Dios, por ejemplo, dice en Apocalipsis capítulo 9 que serán sueltos 200 millones de demonios que están ahí y que están guardados, dice, para el día, mes y hora. Pero hay otros que andan por ahí, que no son tan dañinos, aunque son perversos también esos demonios. Ahora, ¿qué dice la Escritura? Mira cómo dice la palabra de Dios aquí. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino arrojándolos al infierno, la palabra aquí es tártaros. Y la palabra de Dios aquí dice, los entregó a prisiones de oscuridad. Muchos de ellos están ahí. No pueden salir, Dios los tiene. Son tan malos que Dios los tiene ahí. ¿Y qué dice? Reservados para el día del juicio. Un día los va a sacar y los va a condenar al infierno. Y tristemente con ellos se irán todos aquellos que rechazan a Cristo, incluyendo estos falsos maestros. Segundo ejemplo, versículo número 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Segundo ejemplo que pone el Señor del castigo que le va a venir, es el tiempo de Noé, cuando la gente se estaba desenfrenada en el materialismo, en el pecado. Dice que el designio de los pensamientos de los hombres era de continuo solamente el mal. La tierra, dice, estaba llena de violencia. Y dice, cuando Noé vino, él predicó. Y 8 personas, Noé y 7 más, se salvaron. Los demás, Dios los juzgó y vino el diluvio y los mató a todos. Porque ellos rechazaron. Me gusta la palabra que usa aquí Pedro, pregonero. ¿Sabe que la palabra pregonero aquí, mi hermanos, es predicador? O sea que Noé estuvo predicando y predicando mientras estaba construyendo el arca. Le decía a la gente, señores, va a venir un diluvio. Dios va a hacer llover y se van a morir. Vengan al arca, yo les invito. Y Noé les predicaba, así como nosotros predicamos hoy. ¿Y qué dice la Escritura? 7 personas nada más se salvaron. Los demás, todos, millones que habían ya en la tierra, murieron. Y Dios no los perdonó. Y a estos falsos tampoco los perdonará. Tercer ejemplo, el ejemplo de Lot. Dice versículo número 5, y si no perdonó al mundo, perdón, el versículo 6, y si y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndoles de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Impíamente es una palabra que habla para la depravación sexual. Y eso es lo que tenemos hoy. Y muchos falsos de estos maestros son depravados sexualmente hablando. Hay uno de ellos que es el apóstol de una secta internacional. Ahí está preso en Estados Unidos. Lo están juzgando por unos delitos sexuales espantosos, escandalosos. Ahora, ¿qué dice la Escritura? Dios quemó a Sodoma y Gomorra y no los perdonó, solo salvó a Lot.
Hermano, que cuando yo leo la historia de Lot en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, yo digo, hombre, ¿cómo este hombre puede ser justo? Pero aquí lo dice. Dice que afligía su alma justa viendo la nefanda conducta de estos impíos. Ahora, mis hermanos, ¿cómo van a terminar estos falsos maestros? Lo que está diciendo aquí Pedro es, mira, si Dios no perdona a los ángeles, si no perdona a la gente del tiempo de Noé, y si no perdona a la gente de Sodoma y Gomorra, a estos tampoco los perdonará. Y el juicio vendrá sobre ellos. Hermano, qué tremendo lo que está enseñando la Biblia. Acerquémonos a Dios. Por eso el capítulo 1. Vivamos vidas piadosas, fundamentadas en la palabra de Dios, en esa ancla segura que tenemos, en esa palabra profética más segura, y vivamos para la gloria de su nombre. El día viernes continuaremos terminando este capítulo, vamos a terminar este capítulo y vamos a entrar al capítulo 3. Qué maravillosa enseñanza. Nos faltan 2 puntos más del capítulo 2. Así que ánimo, mis hermanos. Que Dios los bendiga y un abrazo para cada uno de ustedes.